Gracias a Dios que podemos estar en un domingo más, amén. Gracias a Dios también porque las cosas van mejorando, ¿verdad? Ya estamos en otro escenario, ya estamos en el escenario A, ya nos permiten, ¿verdad? Pues que podamos haber un poquito más, ¿verdad? Congregados, y gracias a Dios por ello también. No nos confiemos, ¿verdad? Tenemos que seguirnos cuidando, pero le damos muchas gracias a Dios porque pues eso se puede, ¿verdad? Podemos congregarnos más y como decían nuestros hermanos, pues esperamos que muy pronto pues podamos estar pues todos, ¿verdad? Podamos congregarnos. Para eso necesitamos estar más juntitos, ¿verdad? Para poder caber en este espacio, y bueno, pues aunque sea amontonaditos, ¿verdad? Que podamos estar, pero gracias a Dios, hermanos, por esa bendición que tenemos de congregarnos, porque ese es el día que ha hecho nuestro Dios, ¿verdad? Y es un día en el cual debemos gozarnos y alegrarnos también, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues vamos a estudiar también algo que quería mencionar, gracias a Dios por nuestro hermano Agustín, otra de las oraciones contestadas, ¿verdad? Que tenemos, estamos orando y qué bárbaro, en verdad, cómo es nuestro Dios, de eso no podemos dudar, ¿verdad? En verdad que su poder es infinito. Antes de entrar, allá abajo estaba nuestro hermano y platicando con él me decía que pues hubo un momento que se complicó ahí en la operación, de hecho tuvieron que entrar otros doctores a la cirugía, pero sabemos que no fueron los doctores, sino fue nuestro Señor, ¿verdad? Que lo sostuvo, que lo guardó para que, los ayudó también para que la oración pues pudiese ser lo que debía ser y que nuestro hermano pues podía estar mejor. Y gracias a Dios por esa recuperación, ¿verdad? Que ese viernes que lo vimos, yo le decía a Lucy, oye, yo lo vi como si nada, ¿verdad? Como que estaba tomando nada más ahí, estaba reposando, descansando. Creo que vi más amolado a Christopher que a nuestro hermano, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, por esa fortaleza que le da y que puede estar aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Y por cada una de las peticiones que el Señor nos da, por el testimonio de Daniel, la verdad que decía que el Señor le ha traído y gracias a Dios que el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que podemos estar congregados aquí, que es por su amor que estamos aquí. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la palabra de nuestro Dios, esa serie de temas que estamos estudiando. Les invito a que vayan por favor ahí a Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es el título de la serie que estamos estudiando? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, estamos hablando sobre la fe, ¿verdad? Pero el título de la serie es La clase de fe que agrada a Dios. Ese es el título de la serie, ¿verdad? También, bueno, gracias a Dios que están también ahorita que la escuché a nuestra hermana Laura. Gracias a Dios que el Señor también los ha ayudado, ¿verdad? Y que pueden estar acá con nosotros. Gracias a Dios. La clase de fe que agrada a Dios. La clase de fe que agrada a Dios. Ese es el título de la serie de nuestro tema. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre algo más, pero les invito a que leamos Hebreos 11 y que leamos solamente el versículo 7, ya hemos leído del 1 al 6, ahora leamos el versículo 7 que es pues prácticamente lo que nos lleva a este subtema. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, ¿verdad? Nos dice este precioso canto, hermanos, y pues gracias a Dios, hermanos, porque a través de cada uno de estos personajes podemos ver, ¿verdad? Esta clase de fe que agrada a Dios. Pero me gustaría también iniciar con una pregunta. Hermanos, ¿han escuchado del Salón de la Fama? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, allá ahorita que me lamparió, ¿verdad? Me echó las altas acá nuestro hermano, y así estaba, ¿verdad? Yo no tengo que estar aquí derecho, pero no sé si lo podrían acercar, hacerlo un poquito ahí más chiquito. Ahí está, hermano, ¿sale? Yo voy a tratar de no voltear hacia allá para no, pero ahí está. Ok, hermanos, gracias. ¿Han escuchado del Salón de la Fama? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos escuchado, hermanos, investigando un poquito pues tenemos la idea de lo que es, pero bueno, ahí el Wikipedia, ¿verdad? Nos dice que el Salón de la Fama es un tipo de museo, es un tipo de recinto o listado de personas que se ha establecido por diferentes instituciones, porque cada una de las instituciones, las que han querido así, han sacado su propio Salón de la Fama, ¿verdad? Por diferentes instituciones con el propósito de honrar a personas con grandes logros en su campo, por su alto desempeño,
Por lo que en estos salones de la fama se encuentran los nombres, se encuentran también fotografías, placas, esculturas de hombres y mujeres que han ido más allá de lo ordinario, y han hecho historia con sus vidas y logros por su notable desempeño en el medio en el que se han desenvuelto, en el medio en el que se han desarrollado. Algo, hermanos, que no solo sucede en el mundo, en lo secular, hermanos, sino que también lo podemos ver en la Biblia, principalmente aquí en Hebreos capítulo 11, en donde tenemos el Salón de la Fama de los Santos, como algunos así le han llamado, pero a mí en lo personal me gusta más el otro nombre, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Podemos encontrar, ¿verdad? Tenemos nuestro Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. En ese salón, hermanos, podemos ver que se encuentran registrados los nombres y las proezas de hombres y mujeres que sobresalieron, que destacaron por una gran virtud y notable característica en su vida. ¿Cuál fue o cuál es? La fe, ¿cierto? Que es de lo que estamos hablando. Y es por eso que son parte de este listado, ¿verdad? Porque en cada uno de estos personajes siempre inicia por la fe. Ya vimos a Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ya hablamos sobre Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ya hablamos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así que, hermanos, sin esta fe, Dios no les hubiese exaltado de esta manera, pues no se hubieran acercado a Él como a Dios le agrada, no le hubieran obedecido, no hubieran guardado sus mandamientos y tampoco, hermanos, pues hubieran hecho lo que Dios les pedía. Es por su fe que estos hombres y mujeres son un gran ejemplo de la clase de fe que Dios quiere que tengamos, esa fe que le agrada. Y es por eso que estamos estudiando esta serie de temas, hermanos. Y bueno, ya hemos visto en nuestro primer tema, ya definimos lo que es la fe, vimos la importancia de la fe, ya vimos también, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que ofrenda, lo recuerdan hace 8 días, y es una fe también que nos acerca a Dios. Y en un momento más, hermanos, estaremos viendo una característica más, otra característica, pero antes, les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos porque tú nos permites estar en tu casa, listos para escudriñar tu palabra, al igual que a nuestros hermanos que están conectados a través del internet, Señor, también de esta plataforma, pues poder seguir también, Señor, esta enseñanza. Te damos gracias porque les permites estar congregados en línea, Señor. Gracias porque a nosotros nos permites estar presencialmente aquí. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tomes, como siempre lo haces, en control de este tiempo, Señor, que apliques a nuestra vida tu palabra, cada una de tus verdades, cada una de tus principios, lo que tú quieres mostrarnos, que nos ayudes a podernos concentrar, Señor, alejar de nosotros cualquier distracción, de tal manera que podamos escuchar tu voz, de tal manera que podamos salir edificados, Señor, como tú quieres hacerlo, y es el propósito también de cada uno de estos cultos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La clase de fe que agrada a Dios. Una vez más, hermanos, leamos Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. ¿Qué dice? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la vida de Noé, al igual que en la vida de muchos otros hombres y mujeres, hermanos, en la Biblia, podemos ver que la obediencia es algo muy importante para Dios. En verdad tiene una gran importancia para Dios. Por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl, ¿cierto? A quien Dios le dijo estas palabras. Y si lo alcanzan a ver, léanlo conmigo ahí en 1 de Samuel 15, 22 y 23.
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es importante la obediencia para Dios. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia. También lo podemos ver en el ejemplo del rey Salomón, quien por su desobediencia, aún a pesar de haber agradado a Dios en sus inicios, ¿cierto? Lo podemos ver, aún a pesar de haber sido grandemente bendecido por Dios, contar con el favor de Dios, podemos ver, hermanos, que por su desobediencia el reino de Israel fue dividido. Ahí en Primero de Reyes, en el capítulo 11, del versículo 1 al 11, podemos ver cómo Dios habla en cuanto a esto, pero leamos el versículo 11, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, porque la obediencia es algo muy importante para Dios. En verdad, hermanos, lo podemos ver, hermanos, esta gran importancia para Dios, al grado que nuestro amor, también nos lo presenta la palabra de Dios, nuestro amor por Él solo puede ser demostrado cuando le obedecemos, ¿cierto? Solo puede ser demostrado cuando le obedecemos. Vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice el versículo 15. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos, si están ahí. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad. Si me amáis, ¿qué dice Cristo? ¿Me amas? Obedéceme. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. Esa es la manera en la cual podemos demostrar nuestro amor a Dios. Y luego del versículo 21 al versículo 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice el 22? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué va a hacer el que ama a Dios? Va a guardar su palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él juntos. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí el Señor nos da, ¿verdad?, lo suficiente para que nosotros podamos analizar nuestro amor para con nuestro Dios. ¿Le amamos? Guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, es porque nuestro amor por Él no es lo que debería de ser. Dice el versículo 24, el que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. Hermanos, estamos obedeciendo a Dios. Estamos guardando su palabra. La obediencia no solo es importante para Dios, es algo sumamente importante, hermanos, pero también lo es para nosotros. Pues cuando obedecemos nos va bien, ¿cierto? Y lo hemos estado viendo. Cuando guardamos los mandamientos de nuestro Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando nos sujetamos, cuando nos ponemos bajo su autoridad y llevamos a cabo lo que Él quiere para nosotros, nos va bien. Nosotros somos beneficiados. De ahí que la Biblia, hermanos, nos exhorta firmemente, de una y de otra manera, a obedecer. En primer lugar, a obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Como hijos. ¿Qué dice Colosenses 3:20? Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También nos exhorta, hermanos, a obedecer, a sujetarnos
Amén. Yo quiero escuchar un fuerte amén, hermanos. A sujetarnos ¿a quiénes? A nuestros pastores. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Léanlo conmigo, por favor. Pensé que ya lo habían visto ahí. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De la misma manera, hermanos, también nos exhorta a sujetarnos a nuestros patrones, a nuestros jefes, ¿verdad? A las autoridades en nuestros trabajos. ¿Qué dice Colosenses 3:22? Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Al igual que la palabra de Dios exhorta a las esposas a sujetarse ¿a quién? A los esposos. Y esposos les entiendo si no dicen un fuerte amén, ¿verdad? Sé lo que es el miedo. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Pedro 3:1 y 2. ¿Qué dice? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero bajo este tema, también ahí en Efesios nos dice que debemos someternos, sujetarnos los unos a los otros. Y por supuesto, hermanos, también es necesario que nos sujetemos a toda autoridad, a nuestras autoridades superiores. ¿Qué dice Romanos 13:1? Dice: somézate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer, sujetarnos. Y por supuesto, hermanos, principalmente es necesario que nos sujetemos y que obedezcamos ¿a quién? A Dios. Y es que, hermanos, esto es algo necesario. No solamente es un mandamiento, un deber, es algo necesario. Es por eso que los apóstoles, ahí en Hechos 5:29, respondieron. Dice: respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ahora esto no siempre es fácil, ¿o sí? No siempre es fácil. La verdad es que no es nada fácil. Es por eso que necesitamos ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Fe. Necesitamos fe. Una fe que nos mueve a obedecer. Porque veíamos, hermanos, que la definición bíblica de fe es la que tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a él. No solamente creerle a Dios, sino actuar de acuerdo a eso que creemos con respecto a Dios. Es por eso que esta clase de fe nos mueve a obedecer. De ahí, hermanos, que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece. Es una fe que obedece. Así como lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Noé, ahí en el versículo 7, quien por fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, hermanos, la clase de fe que agrada a Dios, ¿cómo es? ¿Es una fe que? Una vez más fuerte, hermanos. ¿Una fe que? Una vez más fuerte, ¿qué dice? Sí, ahí está. Una fe que obedece. Una fe que obedece. La cual, hermanos, es importante que lo hagamos aún cuando no entendamos lo que se nos manda. Aún cuando no entendamos lo que se nos manda. Porque muchas veces pasa así. No entendemos lo que se nos está pidiendo, lo que se nos está mandando. En ocasiones llega a estar fuera de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, de nuestra manera de ver las cosas. Y eso es lo que muchas veces nos estorba, nos impide, ¿verdad? Nos lleva a dejar a un lado la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Pero eso no funciona como lo vamos a estar viendo.
Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece aun cuando no entendamos lo que se nos pide, lo que se nos manda. Hermanos, ¿no entendía lo que Dios le estaba pidiendo? No, Noé no entendía, hermanos, lo que Dios le estaba mandando. Sin embargo, le creyó a Dios. Le creyó a Dios y obedeció. Vamos por favor a Génesis capítulo 6, donde podemos ver más, hermanos, acerca de esta historia. Génesis 6. Y leamos del versículo 9 al versículo 22, que también, ¿verdad? Parece ser que el hermano Víctor, ¿verdad? Me va siguiendo. No, es lo que el Señor le mostró y qué bueno estuvo también la enseñanza que nos compartió el viernes, ¿verdad? Con varones que nos habló en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Y uno de los primeros personajes, ¿verdad? Que leíamos, que estudiábamos era sobre Noé y nos habló otras cosas muy importantes también en cuanto a la obediencia, hermanos. ¿Qué dice, por favor, Génesis 6, versículo 9 al versículo 22. Y qué bueno, ¿verdad? Que las cosas se vayan ahí compaginando, ¿verdad? Que vayan concordando, porque pues así hay un seguimiento de lo que vimos el viernes a lo que estaremos viendo hoy, ¿verdad? Y se complementa. Gracias a Dios por ello. ¿Qué dice Génesis 6, versículo 9, hermanos? ¿Qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. A ver, hace 8 días veíamos en el de la tarde, en el vespertino, en una fe que acerca, veíamos a los cuántos años fue papá Noé. ¿Se acuerdan? O bueno, algunos a lo mejor ya lo leyeron, lo pueden ver. A los cuántos años fue papá Noé. Que aquí está diciendo, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. ¿A los cuántos años fue? ¿Mande? Así es, ¿verdad? No sé quién lo mencionó, o a lo mejor yo me estoy imaginando que lo escuché. A los 500 años, imagínense. A los 500 años, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, a los 500 años. ¿Qué dice el 11? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que haya en la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Juntos, por favor, ¿qué dice? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No solamente hizo lo que Dios le mandó, sino hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto quiere decir que lo hizo a la manera de Dios. Porque ese es otro problema, ¿o no? Que a veces decimos, ok, voy a obedecer a Dios, pero lo voy a hacer a mi manera. Y ese es el problema también. Eso lo podemos ver en el ejemplo de David, que quería llevar el arca. Estaba bien, era algo correcto, pero la primera vez lo quiso hacer a su manera y las cosas no funcionaron.
Hubo una muerte, eso hizo desfallecer su corazón y el del pueblo, pero la segunda vez se dio cuenta y lo hizo a la manera de Dios y las cosas resultaron. Hermanos, qué tremendo es eso. No solamente se trata de obedecer a Dios, sino hacerlo ¿qué? A la manera de Dios. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Noé hubiera visto el plano, verdad? Las medidas, todo eso. Bueno, ¿y qué pasa si le movemos por aquí? Y si en lugar que sea le hacemos así. Y si en lugar que sean 3, le ponemos uno más 4 para tener una terracita, ¿verdad? Y poder ahí. Imagínense, hermanos, ¿qué hubiera pasado con el arca? Simple y sencillamente no hubiera flotado, se hubiera hundido. No hubiera funcionado. Hermanos, las cosas no funcionan a nuestra manera. Las cosas funcionan a la manera de Dios. A la manera de Dios. Podemos imaginar, hermanos, el rostro de Noé cuando Dios le mandó esto. Diluvio. Un arca de tan enormes dimensiones. Hermanos, Noé no conocía la lluvia. Nunca antes había llovido sobre la tierra. Hasta ese momento, dice la palabra de Dios, que Dios regaba la tierra por medio de un vapor, ¿cierto? Que subía y hacía una especie de invernadero. Miren, vamos al capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. No conocían lo que era la lluvia, dice ahí en 4 al 6. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios, ¿qué dicen? Aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que costaba mucho trabajo creer en un diluvio. Nadie nunca había visto llover. Por lo que sin duda, hermanos, Noé no entendía este mandamiento, no alcanzaba a comprender este mandamiento, así como nosotros muchas veces de la misma manera no entendemos, no alcanzamos a comprender lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está mandando, ¿cierto? Sí o no, hermanos, muchas veces nos cuesta trabajo entender que si ponemos en primer lugar a Dios y su obra, todas nuestras necesidades no serán cubiertas, ¿sí o no? Batallamos en entenderlo. Nos cuesta trabajo entenderlo y por ende llevarlo a la práctica en nuestra vida. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas por las cuales muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, hermanos, serán cubiertas, no serán suplidas. Sí o no, muchas veces nos cuesta trabajo entender que separados de Él, nada podemos hacer. Muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo en nuestra vida y vivir de acuerdo a ello. Sí o no, muchas veces nos cuesta trabajo entender que si Dios no edifica nuestro hogar, si Dios no nos guarda, por demás es que nos levantemos de madrugada, que vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores. Está de más lo que nosotros hacemos si Dios no lo hace. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender. Y a veces tenemos años en el cristianismo y batallamos una otra vez hasta que decimos, ya entendí que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que necesito depender de Él, que necesito buscar su rostro. Pero nos cuesta trabajo entenderlo. Nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Sí o no? Muchas veces nos cuesta trabajo entender que necesitamos amar a nuestros enemigos. ¿Pero por qué? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y yo, pero ¿por qué las cosas tienen que ser así, de esta manera? Nos cuesta trabajo entenderlo, como nos lo dice ahí en Mateo 5:44. Hermanos, siendo sinceros, siendo muy sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces batallamos para hacer la voluntad de Dios, batallamos para obedecer a Dios, hermanos, porque nos cuesta trabajo entender sus mandatos. Nos cuesta trabajo entender lo que Él nos pide. Es por eso, hermanos, que al igual que Noé, necesitamos ¿qué?
Necesitamos fe, esa clase de fe que agrada a Dios para creerle a Él y obedecerle aun cuando no entendamos lo que nos pide. No lo entiendo, pero si Dios me lo pide es porque es así. Eso es lo mejor y es por eso que lo voy a hacer. Y es que, hermanos, la fe que la palabra de Dios, el que nos exhorta a tener, no es un suicidio intelectual como algunos en algún momento lo han visto. Dios, hermanos, nos ha dado muchísimas evidencias para creer que Él es real, que Él es todopoderoso y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo que aun cuando no entendamos su voluntad, podemos confiar en que eso es lo mejor que podemos hacer. Porque Dios se ha manifestado a nosotros. Porque Dios nos presenta en su palabra, hermanos, y a través de la creación, y a través de cada una de las cosas que ha hecho, ¿verdad? Se ha revelado a nosotros para que nosotros podamos sustentar su fe. Sin embargo, hermanos, el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que está mal. Por lo que nuestra parte es creerle a Dios. Nuestra parte, hermanos, es creerle a Dios aun cuando no lo entendamos. Aun cuando esté fuera de nuestra lógica, de nuestro razonamiento humano. Hermanos, tenemos que creer en su voluntad, que eso es lo mejor para nuestra vida, y obedecerlo, como lo podemos ver en el ejemplo de Noé, al igual que lo podemos ver en otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, otro ejemplo que tocaba nuestro hermano el viernes, la conquista de la tierra prometida. Ese primer encuentro, ¿verdad?, que tuvieron ahí en Jericó. Podemos verlo en el pueblo de Israel. Ellos no entendían el mandamiento. Hermanos, el mandato de Dios para conquistar la tierra, su método estaba fuera de toda lógica humana. ¿Qué es lo que debían hacer? Dar vueltas. ¿Cuántas vueltas en total tenían que dar? 13 vueltas en total tenían que dar. 13 vueltas. Y tenían que hacerlo en parte, la mayor parte del tiempo, ¿cómo? En silencio. Y la última, ¿qué tenían que hacer? Gritar. ¿Cómo es posible que dando vueltas sin hablar y al final gritar, los muros van a caer? No lo entiendo, no lo comprendo. Pueden imaginar las pláticas en las familias, ¿cierto? Si las esposas no lo alcanzaron a escuchar bien, oye viejo, ¿y qué dijo, verdad, Josué? Oye, ¿qué crees? ¿Que tenemos que dar vueltas? ¿Vueltas? Sí, a todo Jericó. Y tenemos que hacerlo en silencio. ¿En silencio, viejo? ¿Y eso para qué? Bueno, al final vamos a gritar y los muros van a caer. ¿Van a caer? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Hermanos, hay veces que no entendemos lo que Dios nos pide. Es por eso que se requiere ¿qué? Y podemos ver que el pueblo de Israel lo hizo. Le creyó a Dios, obedeció y pudo ver la maravillosa obra de Dios. Pudo ver los muros cayendo. Y pudieron ser parte de esa conquista de la tierra prometida. Iniciar esa conquista. También lo podemos ver, hermanos, ¿se acuerdan en las bodas de Caná de Galilea? ¿Se acuerdan de Caná de Galilea? Cuando nuestro Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Al menos el que está registrado, su primer milagro, ¿verdad? Ahí en las bodas de Caná de Galilea. Y entonces la mamá María se da cuenta que el vino escaseaba. Va y le dice a los que servían, vayan a Jesús y hagan lo que Él les dice que hagan. Lo que Él les dijere. Ellos llegan, bueno, nos mandó tu mamá, está esa situación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ok, tomen esas tinajas y llénenlas con agua. ¿Qué? ¿Agua? No sé si no has entendido, nosotros no estamos entendiendo lo que nos pides. Lo que hace falta, ¿qué es? Y lo que nos pides, ¿qué es? Agua. ¿Cómo agua? Pero el Señor sabía lo que hacía. Ellos le creyeron, no lo entendían, pero lo hicieron y vemos los resultados. Y de la misma manera, hermanos, lo podemos ver en el ejemplo de Pedro. Cuando Cristo le dijo ahí en Lucas 5, boguen mar adentro y echen sus redes para pescar. Ellos de la misma manera, hombres expertos en la pesca, ¿verdad? Toda la noche habían pescado y le dijeron, Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar. Hemos echado las redes una y otra vez y no hemos sacado ni un charal, ¿verdad? No hemos pescado nada. Y no lo dice Pedro, pero imagínense, tú me dices que boguemos mar adentro y que echemos nuestras redes para pescar. ¿Qué respondió Pedro? Mas en tu palabra echaré la red.
¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los apóstoles, hermanos? Le creyeron a nuestro Señor, le creyeron a Dios, obedecieron, hicieron lo que Él les pedía, aun cuando no entendían el mandato, aun cuando estaba fuera de su lógica. Y vemos los resultados. Dice la palabra de Dios que de tan grande cantidad de peces la barca se hundía, de tal manera que mandaron a traer a otros. Y lo mismo sucedía con la otra barca, hermanos, porque eso es lo que sucede. Cuando obedecemos a Dios, aún cuando no entendamos lo que se nos manda. Eso es lo que necesitamos hacer. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que obedece, aún cuando no entendamos lo que nos manda. Al igual que es una fe que obedece, aún cuando lo que se nos manda sea difícil. Porque cuando se nos pide algo que es fácil, ¿verdad? No nos cuesta tanto. Ok, está bien, lo voy a hacer. Bueno, ¿qué me cuesta, verdad? Lo voy a hacer. Pero cuando se nos pide algo, ¿verdad?, que ya es un poco más difícil, es ahí donde muchas veces batallamos. Y es ahí donde muchas veces tal vez lo empezamos a hacer, pero después desistimos. Y hermanos, en el ejemplo de Noé podemos ver esto. Construir un arca de tan grandes dimensiones, ¿era algo fácil? No era algo fácil. Nada fácil. No era algo que les iba a llevar poco tiempo, sino al contrario, requería mucho trabajo y mucho tiempo. Vamos por favor nuevamente ahí en Génesis 6, del versículo 14 al versículo 16. El Señor le está dando los planos, lo que debían hacer, hermanos, que aquí son cuantos versículos, pero fueron años y años de estar construyendo el arca. Dice ahí, hermanos, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Imagínese, hermano Gil, usted que es un carpintero, ¿verdad? Le hace la carpintería. Hacer esto, hermano, es muchísimo trabajo, ¿cierto? Ahora ya se tiene maquinaria, ¿verdad?, para poder cortar, tener la madera, pero en ese entonces, talar los árboles, sacar las tablas, ¿verdad? Porque sin duda fueron tablas, ¿verdad? O los troncos, como los fueron acomodando, ponerlos, todo lo que le dio, y después calafatear, hermanos. Si yo estuve ahí impermeabilizando ahí en su casa, ¿verdad? Y no todo, ¿verdad? No les cuento cómo terminé de la espalda. Y el tiempo que me llevó para hacerlo. Ahora imagínense toda esta embarcación, hacerlo. Ahora digamos, no hombre, tenían de trabajadores así, ¿verdad? ¿Cuántos eran? Noé y sus hijos. Y si su esposa de Noé, que yo creo que sí, ¿verdad?, y las esposas de sus hijos eran entronas, ¿verdad?, como las nuestras, entonces ya eran 8, trabajando ahí, ¿verdad?, ahí haciéndolo, hermanos, todo lo que implicaba. Ahora, hermanos, no solamente el trabajo, sino lo que estaba en la oposición que enfrentaron con la gente. ¿Era un trabajo fácil? No era un trabajo fácil. Imagínense las dimensiones: 135 metros de longitud, 22.50 metros de ancho, 13.50 metros de altura. Era una enorme embarcación, hermanos, con 3 pisos, una ventana y una puerta. En verdad, hermanos, no era algo fácil. Nada fácil. Sin embargo, Noé tuvo fe. Le creyó a Dios que eso era posible, porque a veces no dice, Señor, pero es que no voy a poder. No, Señor, es que eso sí no voy a poder hacerlo. Noé le creyó que con su ayuda era posible llevar a cabo ese proyecto. Creyó plenamente en las palabras de Dios, por lo que a pesar de que no era una tarea fácil, hermanos, tuvo temor de Dios y obedeció, trabajando muchos años construyendo el arca, hermanos, como nos lo dice ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 7, que dice, por la fe Noé, ¿me ayudan por favor, hermanos? 11:7 de Hebreos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La verdadera obediencia, hermanos, consiste en llevar a cabo lo que se nos manda, aun cuando no lo entendamos y aun cuando no sea fácil.
Porque ahí es donde muchas veces nos preguntan, no, pero es que no es fácil. Pero no es fácil, es cierto, no es fácil. Pero con la ayuda de nuestro Señor es posible. La verdadera obediencia, hermanos, consiste en llevarlo a cabo. Hermanos, no debemos preocuparnos por si podemos o no podemos. ¿Quién nos va a ayudar, hermanos? Dios no solo nos manda a hacerlo. Él ha prometido, hermanos, nunca desampararnos, nunca dejarnos solos, siempre estar con nosotros para ayudarnos, por lo que no debemos temer, hermanos, sino debemos hacer nuestra parte, que tiene que ver con esforzarnos y ser valientes con la ayuda de nuestro Señor. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dice, no temas. ¿Por qué, hermanos? Ahí está, porque yo estoy contigo. Luego dice, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice segundo de Crónicas 28:20? Por favor, hermanos, léanlo conmigo. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Escuchen otra versión. ¿Cómo lo dice otra versión este versículo? David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Y esto es lo que me gustó de esta versión. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Él se va a encargar de eso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, confiar y hacer nuestra parte. Lo que nos toca es cierto que no siempre obedecer a Dios y hacer su voluntad es fácil, hermanos. Es por eso que requiere que nos esforcemos. Es por eso que requiere que seamos valientes. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Si dependemos de Él, hermanos, podremos, como Noé, hacer todo lo que Él nos mande y hacerlo conforme Él nos lo manda, a su manera. Así como lo hizo Noé. Vamos a leer nuevamente Génesis 6:22. Génesis 6:22. Por favor, hermanos, ayúdenme. ¿Qué dice? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Una vez más, ¿qué dice 6:22? Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el 7 versículo 5, por favor, ¿qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. No perdamos de vista, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está la ayuda y está la fortaleza para poder hacerlo todo. Dice ahí en Filipenses 4:13, que es un versículo que me gusta mucho, de mis favoritos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde niño he luchado, gracias a Dios ahora con su ayuda, pero de repente, ¿verdad? He luchado con el no se puede de parte de otros y en mi mente con el no puedo en algunas ocasiones. No puedo, es que no puedo, es que no voy a poder. Pero este versículo nos dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. En Cristo que yo solo es cierto, no lo puedo hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo sí, porque Él nos fortalece. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece. Número 3, aun cuando nadie más a nuestro alrededor lo haga. Aun cuando nadie más a nuestro alrededor lo haga. ¿Quién más, aparte de Noé y su familia, hermanos, estaban obedeciendo a Dios en ese tiempo? ¿Quién más? ¿Cuántos más estaban obedeciendo a Dios, hermanos? Así es, nadie. Dice la palabra de Dios que toda la tierra estaba corrompida, que estaba llena de violencia. Nadie más tenía en mente, ¿verdad? Tenía en mente y en su corazón el agradar a Dios, el buscarle y sujetarse a Él. Todos, a excepción de Noé y por supuesto su familia, tenían un mismo sentir, tenían un mismo pensamiento, una misma manera de pensar, que la palabra de Dios nos dice que era de continuo solamente el mal.
¿Qué dice, por favor, ahí en Génesis 6, del versículo 5 al versículo 13? 5 al versículo 13. Por favor, hermanos, en forma alterna. Dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? De continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios por este pero. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, como dice, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, otro de su abuelo, ¿verdad? Se dijo esto, y lo mismo se está diciendo de Noé. 10. Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, con excepción de Noé, nadie más. En ese tiempo ya, hermanos, recordemos que ya habían pasado muchos años desde, no era su abuelo, era su bisabuelo, ¿verdad? Su abuelo fue Matusalén, su bisabuelo Enoc, de quien estudiábamos, de quien dijimos que dice la palabra de Dios que caminó con Dios, al igual que Noé, pero de ahí en fuera nadie más que su familia. Solo Noé, y como consecuencia de su familia, hermanos, estaban viviendo bajo la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A nadie más que a ti. Y como consecuencia de su ejemplo, ¿verdad? Su familia iba detrás de él, como ya lo estudiamos también. Algo parecido puede ser que suceda con nosotros, hermanos. Puede ser que llegue a pasar con nosotros. Puede ser que seamos los únicos en nuestra familia. Puede ser que seamos los únicos tal vez en el trabajo, o en la escuela, o en nuestra colonia, ahí en donde vivimos, o en cualquier entorno en el que nos desenvolvemos. Puede ser que seamos los únicos que estamos buscando agradar, obedecer a nuestro Dios. Pero si esto es así, no debemos permitir que nos impida, que nos estorbe o nos desaliente para hacer la voluntad de Dios, porque ese es el peligro. Cuando alguien más no lo está haciendo y nosotros somos los únicos, a veces digamos, ¿y para qué? Si nadie más lo está haciendo. Cuando pasa en la familia, ¿verdad? Puede decir un esposo, ¿para qué? Mis hijas no lo están haciendo, mi esposa no lo quiere, ¿para qué lo sigo haciendo yo? Puede decir una esposa, puede decir un hijo también de la misma manera. Podemos expresarlo con, bueno, en la escuela nadie lo hace, todo el mundo hace lo malo, y bueno, ¿y por qué hacer lo bueno yo? Hermanos, Noé no razonó de esta manera. Noé lo hizo, aun cuando nadie más lo hacía. Aun cuando nadie más lo hacía. Hermanos, y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Se acuerdan cuando Jeremías andaba arrastrando la cobija, cierto? Casi tirando ya la toalla cuando dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Sin embargo, dice que había en su corazón un fuego, ¿verdad? Dice que trató de sufrirlo y no pudo, ¿cierto? Pues el Señor no se lo permitió. Y cuando él se quejaba con Dios, ¿verdad? Dios trata con él y le dice, conviértanse ellos a ti, mas tú, ¿qué? No te conviertas a ellos. Y eso es lo mismo para nosotros, hermanos. El Señor quiere que nosotros marquemos una diferencia. Somos tentados, hermanos, a dejarlo de hacer porque otros no lo están haciendo. Somos, hermanos, tentados a ser influenciados por el mal comportamiento de otros. No lo permitamos. Aun cuando nadie más lo esté haciendo a nuestro alrededor, hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece, que hace lo que a Dios le agrada. Pero es que nadie hace las cosas así. Bueno, pero Dios sí.
Dios quiere que hagamos las cosas así. Y por ello Dios nos va a bendecir. Y por ello Dios nos va a prosperar. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que obedece. Número 4, aun cuando se burlen o nos critiquen. ¿Creen que se hayan burlado, hermanos? ¿Creen que hayan criticado a Noé? Hijo, hermanos, cuando nosotros nos sintamos mal porque se burlan, nos critiquen, nosotros pensemos en Noé. Pensemos en Noé, hermanos. Podemos imaginar cuántas burlas, cuántas críticas enfrentó Noé, hermanos, durante todo ese tiempo. Y no solamente Noé, hermanos, sino de la misma manera su familia. ¿Cuántos, hermanos, lo que estuvieron experimentando, lo que estuvieron sufriendo, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos. Déjenme encuentro aquí mi bosquejo. Acá está más arribita. Hermanos, dice la palabra de Dios, nos muestra que nuestro mismo Señor Jesucristo lo escarnecían, ¿cierto? Sin embargo, aún así, Él no vino a agradar a los hombres, sino a hacer la voluntad de Dios y siguió adelante. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. ¿Cuántas veces habrá escuchado algo como Noé? ¿Estás loco, Noé? Jamás ha llovido como dices que sucederá. Estás perdiendo el tiempo en lo que estás haciendo. Disfruta la vida y deja que tus hijos también la disfruten. Como si haciendo la voluntad de Dios no se disfrutara la vida, ¿cierto? Pero ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño de este mundo, que nos hace creer muchas veces que haciendo la voluntad de Dios no podemos disfrutar la vida, que para disfrutar la vida hay que irse al mundo. Ahí sí se disfruta, ¿verdad? Ahí se disfruta, se puede vivir la vida al máximo, pero no en los caminos de Dios, no haciendo su voluntad, cuando no es así. ¿Cuántas veces Noé y su familia habrán luchado con las risas burlonas y con los comentarios sarcásticos de los demás? Qué difícil es trabajar, hermanos, cuando tienes a mirones. Pero esos mirones me refiero a aquellas personas que en lugar de apoyarte, te critican. ¿O no? ¿No es difícil? Qué difícil es. Estás haciendo algo y están personas ahí que te están mirando. No te ayudan, ¿verdad? Pero ¿cómo te estorban, o no? Porque nada más están criticando y nada más, ya te quedó chueco, ¿verdad? Y es que eso no va así, lo hubieras hecho de esta manera. Y dicen, no te sabes el 11º mandamiento que no está en la Biblia, ¿verdad? Que dice, no estorbarás, ¿verdad? Hermanos, qué difícil es eso. Y hermanos, y lo podemos ver en Noé. Sin duda que así fue. Estar trabajando bajo esa presión de gente que se burlaba, que lo criticaba, que se mofaban de él. Sin embargo, hermanos, eso no le impidió. Hermanos, no le impidió ni le estorbó para obedecer a Dios. En todo lo que Él le mandó, dice la palabra de Dios, que Noé lo hizo. Y esto fue por su fe que Noé lo llevó a cabo. La fe de Noé le llevó a creerle a Dios y a actuar de acuerdo a ello. Lo mismo, hermanos, que a nosotros nos puede suceder. Si le creemos tan solo a Dios, hermanos. Hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Para eso se requiere fe. Necesitamos agradar a Dios y no a los demás. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es que le agrademos a Él. Como veíamos ahí en Hechos 5:29. Vamos a Gálatas, hermanos, pero les comparto lo que decíamos de hecho, que decían los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 1, versículo 10. Hermanos, ese 11º mandamiento, lo repito, no está en la Biblia, no lo vayan a andar buscando. Pero qué realidad eso, ¿no? Dice, hermanos, ahí en el versículo 10, Gálatas 1, versículo 10. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, queremos servir a nuestro Señor, hermanos, necesitamos buscarle agradar a Él, no a los hombres. Porque cuando buscamos agradar a los hombres, nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Cuando vienen las burlas, cuando vienen las críticas, cuando viene la oposición, entonces nosotros desistimos de hacer la voluntad de Dios, cuando no debe de ser así. Tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Lo recuerdo mucho, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela, como compañeros se burlaban, ¿verdad? Se burlaban por ser cristiano, ¿verdad? Cuando uno trataba de mantenerse firme. Pero también recuerdo a maestros que se burlaban. No es fácil el vivir el cristianismo de manera que a Dios le agrada.
Lo recuerdo también en el trabajo secular, cómo se llegaban a burlar, ¿verdad?, los compañeros de la misma manera. Tal vez no de una manera así, muy maliciosa o descarada, pero lo hacían. Y hermanos, y si uno no tiene cuidado, por el temor a que lo sigan haciendo, uno puede dejar de orar por los alimentos, ¿no? O fingir así como que se está rascando uno, ¿verdad? Para que no se den cuenta que está orando y no se burlen o lo critiquen a uno. Cuando, hermanos, nosotros tenemos que seguirlo haciendo, guardando los mandamientos de Dios. Me acuerdo cómo muchos me hacían burla, ¿verdad? Me decían que te pega tu esposa. Me decían, te pega tu esposa, ¿verdad? Por eso no quieres ir con nosotros, ¿verdad? No te da permiso. Bueno, si supieran que sí me... No me pega. Y entonces era una oportunidad para decirles, no es por eso, no es porque me pegue mi esposa. Es porque eso no es correcto, eso no agrada a Dios. Y no trae consecuencias. A ver, ustedes, ¿qué consecuencias han traído de esto? No, ya vas a empezar, ¿verdad? Porque así es la gente. Hermanos, necesitamos mantenernos firmes y seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios. Lo que a Dios le agrada, aun cuando se burlen o nos critiquen, hermanos, se han burlado o lo han criticado por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Por guardar sus mandatos, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que obedece. Número 5, aun cuando no veamos los resultados que quisiéramos ver. Y porque eso también nos pega, ¿o no? Al estar obedeciendo a Dios. Aun cuando no veamos los resultados que quisiéramos ver, hermanos, porque ese es muchas veces el problema. No que no haya resultados, sino que no hay los resultados que nosotros queremos ver. Sin embargo, aun cuando no haya los resultados que se esperan, hermanos, no debemos desmayar ni dejar de obedecer a Dios. Tengamos presente que los resultados que muchas veces se esperan y anhelan en la vida de otros no dependen de quién, de nosotros. No dependen de nosotros, ni de Dios en cierta manera. Pues el mismo, hermanos, nuestro Dios mismo respeta el libre albedrío de los demás, ¿sí o no? Y lo podemos ver aquí. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Y por qué no se salvaron los demás? ¡Qué bárbaro es Dios! No se salvaron porque no quisieron creer, porque no confiaron en Dios, porque no hicieron lo que Dios les pedía. Hermanos, tenemos que entender eso. Tenemos que tener presente que hay cosas que solo dependen de Dios y de su voluntad, que se lleva a cabo, hermanos, de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Por lo que aun cuando estemos siendo obedientes, hermanos, nosotros estemos guardando su voluntad, no sucederá lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que suceda. Se va a llevar a cabo su voluntad. Esa es la razón por la que Cristo oraba, ¿no? De la manera que oró ahí en el huerto del Getsemaní. ¿Cómo oraba? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es así como las cosas se dan. Eso es lo que sucede. Así que, hermanos, necesitamos enfocarnos en nuestra parte, la cual tiene que ver, hermanos, con creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello sin cansarnos, sin desistir, porque a veces desistimos al no ver los resultados que nosotros queremos ver. Imagínense si Noé se hubiera dejado llevar por eso. ¿Qué resultados esperarían, hermanos? Por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno que se hubiese convertido, ¿verdad? Que hubiese creído la advertencia de Dios, ¿verdad? Creído en Dios y hubiera tomado la decisión de arrepentirse y buscar a Dios. Pero no sucedió. No sucedió, hermanos. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé? Más de 100 años, 120 años, hermanos, algunos lo han dicho. La Biblia no lo especifica claramente porque dice que 120 años serían que sus días. Y algunos lo toman, ¿verdad? Como 120 años estuvo siendo pregonero de justicia. Pero no hubo los resultados que él esperaría que hubiera. Sin embargo, siguió adelante, hermanos. ¿Cuántas almas hubo? ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno, hermanos. Ninguno fuera de su familia. Dice allí en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. Pero Noé no dejó de hacer la voluntad de Dios. No dejó de obedecer a Dios, aun cuando los resultados, hermanos, que muchas veces esperaríamos, no se vieron. Hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de Noé. Seguir haciendo la voluntad de Dios.
Tenemos que predicar la palabra de nuestro Dios como Dios le dijo a Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar. Pero es que ya lo he hecho y no entienden, no hacen caso, no quieren creer. Hermanos, nuestra parte es seguir predicando. Ser esas atalayas y advertir del juicio venidero, de lo que ha de venir. La palabra de Dios nos exhorta a hacerlo. Ahí está, léanlo conmigo, por favor, hermanos, que dice ahí en Hechos 17, 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. La clase de fe, hermanos, que agrada a Dios es una fe que obedece, hermanos. En número 6 y último, aun cuando llegue pronto lo que Dios nos dice, ¿qué sucederá? Miren, hermanos, revisemos, ya no nos da tiempo, pero revisemos la historia de Noé. Lo que viene aquí en esos capítulos 6, 7 y 8. Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio como juicio para toda la tierra. Sin embargo, no fue algo que se dio pronto, ¿cierto? Tuvieron que esperar muchos años. Si así fue, 120 años. Al igual, hermanos, que tuvieron que esperar 7 días dentro del arca para que empezara a llover. Y alguno dice, ay, ¿qué son 7 días? 7 días de espera. Estar esperando, ya entra al arca, ¿verdad? Entraste y luego no llueve. Oye, papá, no ha llovido. Sí irá a llover. 7 días en el arca para que comenzara a llover. También tuvieron que esperar 40 días y 40 noches, que fue lo que duró el diluvio. Después dice que tuvieron que esperar 150 días a que las aguas se retiraran de sobre la tierra. Y después tuvieron que esperar a que Dios les dijera que podían salir del arca. ¿Lo recuerdan? Mandó una paloma, ¿verdad? Y después otra vez, después de 7 días, ¿verdad? Para ver si ya podían salir. Pero no salieron. Sí, ya vamos a salir. No. Hasta que Dios le dijo que salieran. Hermanos, en total tuvieron que esperar desde que entraron hasta el día que salieron aproximadamente, dicen los estudiosos, unos 370 días. Aproximadamente. 370 días. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que obedece aun cuando no llegue pronto lo que Dios nos dice que sucederá. Porque es ahí también cuando muchas veces desistimos. No lo vemos, no llega. Y entonces comenzamos a inquietarnos, comenzamos a impacientarnos, comenzamos a buscar opciones. Y es ahí donde muchas veces erramos. Necesitamos esperar, como también lo estaremos viendo en la tarde, hermanos. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que espera, y lo vamos a ver en el ejemplo de Abraham. Hermanos, Noé pudo haberse agradado a sí mismo o haber decidido agradar a los demás. Sin embargo, no lo hizo. Decidió agradar a Dios, por lo que no cuestionó lo que Dios le mandó. Simplemente, ¿qué hizo? Creyó y obedeció. Hermanos, es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Solo la fe nos mueve en actitud de obediencia a hacer cualquier cosa que Dios nos pide. ¿Estamos teniendo esta clase de fe? ¿Una fe que obedece? ¿Qué diría Cristo de nosotros que le amamos porque guardamos sus mandamientos? Eso diría de nosotros. ¿En qué área de nuestra vida hemos estado batallando con la obediencia? Donde hemos estado luchando y muchas veces fallando. En lugar de obedecer a Dios, desobedecerle. ¿En qué área de nuestra vida? ¿Hay algo en lo que nos ha costado trabajo obedecer a Dios? Que estamos conscientes que Dios nos lo pide, que Dios nos lo está mandando, pero hemos estado batallando para obedecer a Dios en esto. Hermanos, si es así, pidámosle perdón a nuestro Dios. Arrepintámonos de todo corazón. Tomemos la decisión de creerle a Dios y obedecer su voluntad. Tomemos esa decisión, porque eso es una decisión. Dios promete estar con nosotros y ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar plenamente en Él y llevar a cabo su voluntad. Actuar de acuerdo a ello. Y no solamente obedecerle, como hemos estado hablando, sino hacerlo a la manera de Dios, como Dios quiere
que lo hagamos. ¿Cómo estamos? Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este ejemplo de Noé. Gracias, Señor, te damos porque a través de su vida, de su ejemplo, de lo que Él hizo, nos exhortas a tener esta clase de fe, una fe que obedece. Aún a pesar de la evidencia en contra de todo lo que hemos estudiado en esta mañana, Señor, te queremos pedir que tú nos perdones, que tú nos ayudes a obedecerte, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Aumentanos, Señor, nuestra fe, que podamos creer plenamente en ti, confiar, descansar, arrojarnos sobre ti, Señor, y hacer lo que tú nos pides, llevarlo a cabo, Señor. Ayúdanos a no seguir desobedeciendo. Ayúdanos a no seguir infringiendo tu voluntad, infringiendo tus mandatos. Ayúdanos a hacer las cosas a tu manera. Ayúdanos, Señor. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, habrá alguien que dice: pastor, por favor ora por mí. Me doy cuenta que he estado luchando en mi vida. Gracias a Dios, hermano, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Habrá alguien más que dice: pastor, ora por mí. He estado luchando. Me doy cuenta que mi fe no es la fe que debería de tener, porque no he estado obedeciendo a Dios como debería de obedecerle. Por favor, ayúdame a orar. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, pueden bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: estoy tomando la decisión de hacer la voluntad de Dios? No me ha sido fácil, no es fácil, pero creo que con la ayuda de Dios es posible. Estoy tomando la decisión de obedecerle, de hacer lo que Él me pida, aún a pesar de todo lo que hemos visto en esta mañana. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Estoy tomando esa decisión. Y si hay alguien en la transmisión que también lo está tomando esta decisión, háganoslo saber para estar orando también por usted. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Y mientras no hagamos la voluntad de Dios, no podremos ver la maravillosa obra de Dios manifestada en y a través de nosotros. Sigamos el ejemplo de Noé y tengamos una fe que obedece. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener esta clase de fe. Ayúdanos a obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos pides y hacerlo a tu manera, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que nuestra fe pueda estar plenamente en ti, descansando en ti, de tal manera que te creamos y actuemos de acuerdo a ello. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia de la misma manera, Señor, a creerte y a obedecerte. Ayúdanos a llevar a cabo tu obra, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios también, hermanos, por la reunión de jóvenes que ayer se tuvo, ¿verdad? Ese buen grupito que el día de ayer estuvo. Recuerden que cada 15 días van a hacer estas reuniones de jóvenes presenciales, ¿verdad? Les seguimos animando para que puedan, pues, apoyar a sus hijos, que puedan asistir, que puedan venir. Sé que no es fácil, ¿verdad? No es una tarea fácil, ¿verdad? Yo también batallaba, pero bueno, yo no tenía opción, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por la decisión de mis padres, ¿verdad? Porque no me preguntaban si quería ir, ¿verdad? Me llevaban, ¿verdad? Y en una de esas tantas veces, ¿verdad? En las cuales yo estaba mal encarado, ¿verdad? Ahí el Señor tocó mi corazón y me rendí a Él, me consagré a Él, porque no pude resistirme más, porque ante el toque maravilloso de nuestro Dios, hermanos, no hay manera que nos resistamos, ¿cierto? Y gracias a Dios por ello. Así que les animo, hermanos, a que hagan su parte, que le pidan sabiduría a nuestro Dios, ¿verdad? Para poder guiar a sus muchachos, a sus muchachas, y que puedan acompañarlos, ¿verdad? Que puedan estar presentes, hermanos, al igual que nosotros. Recuerden que el último sábado de este mes, ¿verdad? Vamos a tener también reunión para matrimonio. Les invitamos, hermanos, que nos puedan acompañar, 8 de la noche, que puedan estar ahí con nosotros. Sin duda que va a ser un tema que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Y les animamos, hermanos, para que puedan acompañarnos, así como en cada una de nuestras actividades. Hermanos, vamos a continuar con el programa. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mandamos un